sistematización sensorial nos estamos refiriendo a las vías de viaje de lo que es la vía aferente del órgano de los sentidos. Ya hemos visto el otro día una de las primeras vías, que es la vía del tacto. Esta es una vía también pertenece también a la parte sensorial, pero ya lo hemos visto en la vía ascendente, ¿no? Tacto. Ahora nosotros vamos a ver la sistematización de la vía olfatoria, la sistematización de la vía visual, gustativa y auditiva. ¿Ya? Bien. Antes de hablar de la sistematización olfatoria, que es el elemento que nosotros vamos a ver, vamos a indicar que en la vía olfatoria tenemos ¿cuántos pares craneales tenemos? 12. 12. Son 13 pares craneales. ¿Cuál es el par? El par nuevo cero. par craneal. El cero. El par Cero. cero, colombiano. ¿Cómo se llama? Pues ese par Terminal, creo. nervio terminal. Ujú. Ya es el nervio. Es un nervio, es un par rudimentario en los humanos, que no ha evolucionado, pero existe. ¿Y en quiénes está evolucionado? En los animales. Por ejemplo, en los animales silvestres o en los perros, gatos. Bueno, este par cero, a través de un nervio pómero nasal, va a iniciarse pues en las paredes de las fosas nasales. Se inicia allí y juntamente con el nervio olfatorio ingresa también pues por la lámina cribosa del etmoides, llega hasta el bulbo raquídeo y de allí sigue su camino paralelo al bulbo raquídeo, filamento del nervio, llega hasta la estrella terminal, donde probablemente ingresa y desaparece, probablemente no, ingresa a través de la sustancia temporada anterior, y allí va a ubicarse a nivel del hipotálamo. En el hipotálamo, ¿a qué núcleo? ¿Cuál es el núcleo de la libido? ¿Cuál es? Es olvidar. Núcleo preóptico medial, ¿no? Entonces, el núcleo preóptico medial probablemente llega ahí, ¿no? Pero en los animales, eso es en el hombre, ¿no? Pero en los animalitos, ese núcleo está muy desarrollado, el núcleo del nervio terminal, ya que está más desarrollado, ya que a través del olfato el animalito busca su alimento. Y a través del olfato el animal busca a su hembra, el macho, ¿no? ¿Por qué? Porque las hembras eliminan feromonas. Y los animales a través del olfato sienten las feromonas y buscan. Entonces tiene dos funciones en los animales. Una es la reproducción, porque a través de su olfato se reproducen, y el otro es su alimentación. Si se lesiona ese nervio en los animalitos, prácticamente no va a poder alimentarse, porque estamos hablando de animales silvestres, ¿no? No va a poder encontrar su alimento y tampoco va a poder reproducirse porque no va a sentir las feromonas. En el hombre esto no es así, ¿no? El hombre no está desarrollado. Imagínense si estaría desarrollado. Seríamos animales, ¿no? O sea, algunos así se portan, ¿no?
pero igual solamente está desarrollado en los animales, ¿no? ¿Cómo se llama? El nervio terminal o par cero. Bueno, lo que sí está desarrollando nosotros es la vía olfatoria a través de lo que son las células olfatorias, que son células bipolares que se encuentran justamente en el techo de las fosas nasales. ¿Por encima de dónde? Prácticamente aquí, encima del cornete superior. Allí va a encontrarse pues, unas células especializadas que se llaman la pituitaria amarilla, donde encontramos a las células de Schultz, que son células olfatorias, son células bipolares. Tienen sus dendritas que captan los olores y estos lo transmiten a través de su axón hasta el bulbo olfatorio. Entonces, la primera neurona de la vía olfatoria va a ser la célula de Schultz. La segunda neurona está en el bulbo olfatorio. Y en el bulbo olfatorio tenemos dos tipos de células, que son las células en penacho y las células mitrales. Allí hacen sinapsis los axones de las células de Schultz, ¿ya? Y luego, estas neuronas, que son las segunda neurona de la vía olfatoria, a través de sus axones van a formar la cintilla olfatoria. Esa cintilla olfatoria va a recorrer y va a terminar en 3 estrías, ¿no? O 3 fibras. Unas fibras mediales que prácticamente van a ir al lado opuesto y van a hacer sinapsis con las fibras contralaterales. Otras que van a la sustancia perforada anterior, ahí terminan. Y las principales que van, las fibras o estrías laterales, que se van hacia los lados, esas fibras van a ir al área 34 y 28. Área olfatoria primaria, 34, 28, secundaria. Ese es el área olfatoria, ¿no? ¿Dónde está eso? En la corteza entorrinal, en el lóbulo temporal superior, ¿no? Allí encontramos. Bueno. Entonces, ahí tenemos prácticamente las células de Schultz que forman un conjunto de neuronas bipolares y que tienen dos prolongaciones, ¿no? Unas dendritas que captan los olores invisibles, bordes libres, y la otra prolongación que va hacia el pulmón. Entonces, estas células, acá tendría que ser la pituitaria amarilla, donde vemos a las células de Schultz con sus dos prolongaciones, una célula bipolar. Luego atraviesan pues la lámina cribosa y llegan al bulbo raquídeo, donde van a hacer sinapsis con las células mitrales y el penacho. Luego, como decía, los axones viajan, ¿no?, de las células mitrales y el penacho a través de dos vías, de 3 fibras, ¿no? Unas que se van a la corteza entorrinal, las estrías laterales, otras que se van a la sustancia temporal anterior y otras que se van al lado opuesto, ¿no?, para no cruzarse con el agua. Bueno, vamos a ver que en el trayecto de las fibras de las células de Schultz, al llegar al bulbo olfatorio, vamos a encontrar una estructura que se llama el glomérulo olfatorio. Entonces, acá vemos este esquema, creo que está en Carpenter o está en de Afifi. No, vamos a ver así, la imagen de cómo se forma ese glomérulo olfatorio. Bueno,
Entonces, primero tenemos arriba una imagen donde es el epitelio olfatorio, a nivel de las fosas nasales, donde tenemos primero a... Ahí. Entonces, ven acá, presenta una célula basal. ¿Ya? Estas serían las células de Schultz, los bipolares. Estos serían los cilios que captan los olores. Y este sería la figura con el axón que va hacia el centro o hacia el centro. Entonces, en su trayecto, miren acá, por favor, ahí tenemos los axones de las neuronas vitales. Acá tenemos, pues, ingresa a través de su axón, a través del axón de la célula de Schultz, ingresan, ahí está el nervio olfatorio, y vamos a ver que pasa una capa de nervio olfatorio, es el conglomerado de fibras que están atravesando la lámina cribosa, a eso llamamos la capa de nervios olfatorios. Llegan los axones y hacen sinapsis a nivel con los axones de las células mitrales, tenemos células neural mitral o células en penacho, como ven, están haciendo sinapsis. Esa sinapsis, ya, que están viendo acá, se llama la capa glomerular. Pregunta de examen. La capa glomerular corresponde a la sinapsis de las células mitrales o el penacho, ¿con quién? Con las células olfatorias. ¿Qué es esta forma? Puede tener una capa de células glomerulares, ¿no? Y a eso nosotros le vamos a llamar el glomérulo olfatorio. A esta sinapsis entre las células, los axones de las células de Schultz, más los axones de las células mitrales y el penacho, le vamos a llamar el glomérulo olfatorio. Luego tenemos una capa de células plexiformes, donde van a estar solamente los cuerpos de las células en penacho. Miren, aquí es el penacho. ¿Ya? Y abajo tenemos la capa de células mitrales, donde van a estar las células mitrales, el cuerpo de las células mitrales. Entonces, el cuerpo de las células en penacho es la capa plexiforme, y de la neurona mitral es la capa de células mitrales. Luego, finalmente, tenemos una capa granulosa, donde vamos a encontrar células granulosas, ¿no? Y justamente ahí ya están saliendo los axones de las células mitrales y el penacho para formar lo que se llama el bulbo olfatorio. ¿Ok? Bien, entonces no se olviden, este es el glomérulo olfatorio. Lo mismo es esto. En esta imagen, por ejemplo, ya es el viaje aferente de lo que es la vía aferente ya de lo que vendría a ser los axones de las células mitrales y el penacho. Pero ya nos va a formar las estrías, ¿no es cierto? Entonces, miren acá, ingresa, esta es la célula olfatoria, ingresa, llega al bulbo olfatorio, que sería este, el bulbo olfatorio, perdón, el glomérulo olfatorio. Bueno, allí hace sinapsis y vamos a ver que estas fibras que forman ya el tracto olfatorio o cintilla olfatoria van a tener tres destinos, ¿cierto? Hemos dicho. Van a ir a través de su estría olfatoria lateral, la estría olfatoria intermedia y la estría olfatoria medial. La medial se va al giro calloso, pero normalmente se va, es contralateral porque va a ser sinapsis por el lado opuesto, como vamos a ver más adelante. La intermedia se va a la sustancia perforada anterior, hemos dicho, ¿no? Y la lateral se va a la corteza olfatoria primaria, área 34 y área 28. Es el destino de las fibras olfatorias.
Es lo mismo, acá tenemos la célula olfatoria, este es hueso, lo de amarillo, la capa de fibras nerviosas, o sea, de células olfatorias, de nervio olfatorio, perdón. Luego tenemos la capa glomerular, donde se forman las sinapsis entre los axones vitrales y el pelacho y el nervio olfatorio. Luego sigue el viaje, la capa de plexiformio, la capa de células vitrales, la capa de células granulosas, y finalmente sale prácticamente, ¿qué sería esto? ¿Qué sería? ¿Bulbo olfatorio o sentido olfatorio? Bueno, en el camino se encuentran con un tipo de célula llamada el NOA, el núcleo olfatorio anterior o neurona olfatoria anterior. Ese núcleo olfatorio anterior va a estar ubicado en la corteza orbitofrontal, ¿se acuerdan, no? Donde está la H olfatoria. Justamente aquí se encuentra ese núcleo, y ese núcleo es importante porque justamente a nivel de ese núcleo su función principal va a ser que allí los olores se hacen conscientes. Nosotros podemos acelerarlo, se va a procesar a nivel del área 34 y 28. Pero ¿dónde se hace consciente los olores? En el núcleo olfatorio anterior, en la corteza orbitofrontal. Es lo mismo, vamos avanzando. Bien. Entonces tenemos aferencias y también tenemos eferencias de la vía olfatoria, todo el sistema nervioso. Aferencias que vienen de fuera, externo, estamos oliendo. Entonces, ¿dónde empieza? En las células olfatorias. Empieza el recorrido, luego, bueno, esa va a ser la principal, ¿no? La célula olfatoria. Otra aferencia viene a ser en el bulbo olfatorio contralateral. ¿Me están entendiendo? O sea, viene del otro lado, del otro bulbo, ¿hacia dónde? Hacia el bulbo olfatorio contralateral. Vendría a ser otra aferencia. Pareciera que fuera diferente, ¿no? Pero es aferente, en el otro lado. De la corteza olfatoria primaria también llegan vías aferentes o aferencias. De la banda diagonal de Broca, que está también en la raya terminalis, también vamos a tener una aferencia. Y en el núcleo olfatorio anterior, también llega información aferente hacia el bulbo raquídeo. Eferencias del bulbo raquídeo, pero del bulbo olfatorio. Tenemos el bulbo olfatorio contralateral, ¿no? El giro subcalloso, donde está el área 25 de Broca. La sustancia perforada anterior, también tendría que ser una eferencia. La corteza olfatoria primaria, el área 38 y 34 viene a ser también una eferencia. Y la corteza entorrinal anterior también viene a ser una eferencia. Bueno, entonces tenemos el bulbo, núcleo, cintilla y estrías olfatorias, lo que hemos indicado adelante. Lo que está en círculo es donde se encuentra el núcleo olfatorio anterior. ¿Qué función tenía el núcleo olfatorio anterior? Hacer consciente de los olores. Es donde se hace consciente los olores. Y cuando se lesiona el núcleo olfatorio anterior, ¿qué va a pasar? No. ¿Qué creen? No. Entonces se hace consciente, no estoy diciendo oler. Podemos oler, pero el núcleo olfatorio hace conciencia de lo que estamos oliendo. Confunde. Muy bien. Generalmente en las personas con esquizofrenia tienen alterado su núcleo olfatorio. Pueden oler el olor de letrina como a un olor de perfume de rosas. Patología. O el olor de la rosa, del perfume,
leucemia es olor a letrina. Entonces, no se traduce la información porque está lesionado su núcleo rotatorio. Bueno, habíamos dicho que hay tres estrías, ¿no? En la vía, en el viaje de la cinquilla olfatoria. Tenemos una que va, es una estría lateral, que se va al área 34 y 28. Otra que es intermedia, que pasa a la sustancia perforada anterior, precisamente ahí está la sustancia perforada anterior. ¿Sí? La sustancia perforada anterior. Y otra que se va al lado opuesto, que es medial, en busca de la fibra corta. ¿Ya? Eso sería estría medial, estría intermedia, y esta es la estría lateral. La medial, otra lateral, digo. La anterior. La anterior no hay. Solamente hay medial, intermedia y lateral. Ahí está. Interpreten el esquema. Ahí está la vía magnética diferente y también está las estrías. Las estrías lateral, medial e intermedia. Si tú te fijas en el esquema, miren, esta vía que viene acá va a ser la vía medial, ¿ya? Va a contrastar. Esta que va a la sustancia perforada anterior va a ser la intermedia y la que se va al área endorinal, al área 28 y 34 va a ser la lateral. ¿Ya? Bueno, entonces, área 34 viene a ser la corteza olfatoria primaria y el área 28 la secundaria. Esta corteza está relacionada con el sistema límbico. ¿Y por qué está relacionada con el sistema límbico? Porque los olores están en íntima relación con las emociones. ¿Quién controla las emociones? ¿Quién controla la memoria? Pero es parte del sistema límbico. Ya, se pide papel. Entonces, como decía el otro día, si olemos un olor a perfume, no veo que se vaya, y ese olor de perfume me recuerda a una ex enamorada. Me emociona hasta lloro. Porque cualquier olor te trae un recuerdo de algo. Entonces, ¿quién procesa eso? Justamente el área endocrina. Bueno, eso ya conocemos, el lóbulo piriforme está en el lateral, cariosis para el complejo nuclear hialino está en el núcleo, justamente donde se encuentra, pues, a ver, ¿cómo se llama? Donde se encuentra la amígdala. El profundamente en el núcleo vamos a encontrar pues, a complejo nuclear. Ahí tenemos los núcleos córticos. Y tenemos también el área 28 como el área 28. La amígdala se encarga del control de las emociones. ¿Cierto? El control de las emociones es importante. La amígdala es un mundo de estudios, pero la amígdala generalmente va a estar abolida en aquellas personas que tienen alguna patología, por ejemplo, los asesinos. Es el control de las emociones y sentimientos. El asesino te mata por placer o te mata por gusto. Los dos. El sicario es un homicida o un asesino. Un asesino. Asesino. Homicida. ¿Qué es homicidio y qué es asesino?
Estamos haciendo por ejemplo. El homicida planifica y muere. Esta placa me cae, me ha insultado usted. Mañana le espero, mi carro la atropello. ¿Qué ha planificado? En cambio, el asesino actúa por impulso. Estás caminando, tú por casualidad te chocaste con tu moto, tu carro, te vas y te pam, y te matas. ¿Ah? ¿Planificó su muerte? No. ¿Y quién controla eso? La amígdala. Si la amígdala está mal, oye. Entonces, se ha visto y se ha hecho exámenes donde la amígdala del asesino está desarrollada o abolida. ¿Ya? Muy bien. Declaración clínica del trastorno de la vida. Bueno, eso sería. Por ejemplo, tenemos la hiposmia. Es una reducción de la capacidad para poder hiposmia. Anosmia, esa sí es total, ¿no? Es total incapacidad para percibir o escuchar dolores. Mire acá, en raras ocasiones se pueden hacer sin sentido los vasos, lo que se llama anosmia congénita. Yo he conocido a una señorita, un amigo su cuñada, que no sentía había nacido así, no tenía ningún problema hasta poder nacer que nació sin poder hacerlo. Eso se llama anosmia congénita. La parosmia es un cambio en la percepción normal de los dolores. Por ejemplo, cuando se distorsiona el olor de algo familiar o cuando algo no normalmente se aclara o de repente se vuelve a aclarar. Puede ser por una lesión del núcleo inflamatorio no amante del moa. La fantosmia es la sensación de percepción de dolor que en realidad no se presenta. Bueno, la brasa. Todo el mundo muere. Bien, vía gustativa. Ya, a ver, primera neurona de la vía olfatoria. ¿Ah? Segunda neurona. Centrales o penales. Tercera neurona. Bueno, la vía gustativa. Ya hemos visto cuando hemos hablado de lengua. Y en la lengua tenemos especiales que causan sabores. Tenemos células filiformes, otro tipo de células filiformes y otro tipo de células caliciformes. Reciben las sensaciones de gusto y la van a llevar por vía aferente hacia su ganglio. No olvidemos que los dos tercios de la lengua es territorio del nervio facial. ¿Cómo se llama su nervio? Guardar el tiempo. Cuerda. El tercio posterior de la lengua, igual para atrás, es el glosofaríngeo. Y en la parte epiglotis y la base de la lengua es el vago. Pero estas viajan, si usted va a estar yendo por vía aferente, tiene que llegar primero a sus ganglios, que va a ser su primera, es una célula bipolar. Y ese ganglio se llama, en espacial se llama el ganglio genicular. En el glosofaríngeo se llama el ganglio de Anker.
Y en el vago se llama ganglio nodoso. De ahí, las fibras siguen su recorrido y van a llegar a su segunda neurona, que vendría a ser, ¿qué? Solitario. El núcleo solitario. ¿Dónde se encuentra el núcleo solitario? En el bulbo raquídeo, la parte lateral, dorso lateral del bulbo raquídeo. Llega al bulbo raquídeo y de ahí sus fibras comienzan a ascender de la vía gustativa junto con el lemnisco medial. ¿Hasta dónde? Hasta el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Y ahí va a ser su tercera neurona. Del núcleo ventral posteromedial del tálamo va hacia la corteza cerebral, al área 43, área gustativa primaria. Y ahí tenemos, ¿no? Tiene tres neuronas. Para el tres. Uno es ganglio geniculado, para el facial. Para el glosofaríngeo, ganglio de Andra. Y para el vago, ganglio nodoso. Tiene tres, o sea, cada nervio tiene su primera neurona. Ganglio nodoso. Bueno, ahí está el resumen todo. Entonces, primera neurona de la vía gustativa, ganglio geniculado para el facial. Ganglio inferior o ventroso de Anders para el glosofaríngeo. Y ganglio inferior o nodoso del décimo par para vago. Su segunda neurona, el núcleo gustativo del fascículo solitario. Tercera neurona, núcleo ventral posteromedial del tálamo. Cuarta neurona, área 40. Bueno, esta imagen ya la conocemos. Tenemos los receptores gustativos en la lengua, tanto tercio anterior, tercio posterior, dos tercios anterior, tercio anterior y también periquículo. Y ahí vemos, la primera neurona son los ganglios, ¿no? Ganglio geniculado, ganglio de Anders, el trozo de Anders y el ganglio nodoso. De ahí todos pasan a la parte celeste, que sería el núcleo solitario. Y el núcleo solitario va a ir a través de su mecanismo gustativo con el mecanismo medial. ¿Hacia dónde? Hacia el núcleo ventral posterolateral del posteromedial del tálamo. Y de ahí pasa a la corteza gustativa área 40. Igual allí, todo el recorrido de la vía gustativa, acá está el bulbo raquídeo, sería la segunda neurona, las primeras están presentes, ganglio facial geniculado, luego llega a la enfermedad posterolateral del tálamo y a la corteza gustativa. Y bueno, ya lo habíamos visto el otro día, las caliciformes, Es de la lengua, ¿no? a eso llegamos y ahí están los receptores gustativos que reciben las sensaciones del gusto y por transducción lo pasan a través del nervio, ya sea del nervio del fuera del tímpano, del glosofaríngeo o del vago. Bueno, los nervios inferiores de la lengua es territorio del paciente. La punta dulce
salado, amargo. Guía visual. Bueno, acá te está diciendo la neurona. Vamos a ver. Entonces, en la guía visual va a empezar todo a nivel de la retina. La retina tiene 10 capas, lo que vamos a ver. ¿Ya? Tiene lo que se llama también los conos y bastones. La primera capa pigmentaria, la tiene los conos y bastones. Los conos y bastones son receptores que presentan la retina. Los conos reciben la información cromática. Cromática digo de colores, ¿no? Colores y la luz del día. Esa es la función de los conos. En cambio, los bastones llevan información de ¿qué? De blanco y negro. Generalmente está relacionado con la oscuridad. ¿Permite ver? No. Esa es la función de esos fotorreceptores. Conos, te duele aquel cono. Y bastones. ¿Qué pasó, compadre? Malas noches. Ya yo estoy peor. Mira, imagínate hecho guardia en la noche. A las 3, 4 de la mañana así despierto y a dormir por 2 horas. Tu papá te ha dicho cómo son las guardias en medicina legal, ¿no? Tu papá ha sido médico legista, ¿no? Y terminas muerto, pues, y al día siguiente, bueno, hoy día sigo trabajando, no me dormí nada. Yo sí que debería estar descansando. Estoy cumpliendo mi test. Gracias, ¿no? A propósito, no pude hacer día 3, pero hubiese hecho una. Bueno, pero ya, hoy ya lo terminamos. Y este ya no está fácil. Bien. La segunda neurona, bueno, estamos hablando de qué? De las células, en este caso de las conos y bastones, ¿no? Entonces, los axones de estas neuronas, de estas células, conos y bastones, van a formar una sinapsis con un tipo de célula llamada las células bipolares. Esas células bipolares recién son la primera neurona visual. ¿Por qué? No es los conos, son todos receptores. Ya la información que lleva a las células bipolares, que son consideradas la primera neurona de la vía visual. Luego hacen sinapsis estas con un tipo de células llamadas las células ganglionares. Las células ganglionares siguen la retina y son la segunda neurona de la vía visual. Luego, las células ganglionares tienen sus axones. El conjunto de sus axones de esas células ganglionares va a formar el nervio óptico. Entonces, el nervio óptico desciende, forma el quiasma óptico. El quiasma óptico se cruzan sus fibras y luego termina en el cuerpo genicular lateral. ¿Dónde está el cuerpo genicular lateral? ¿Qué parte del tálamo? Fulminar. Y de ahí se va a ir a través de las fibras geniculocalcarinas. ¿Dónde? Al área 17, 18. Pero ¿cuál es el otro nombre? No, hay un medial, hay dos, un lateral y un medial. El área 17 donde dice Son dos estructuras diferentes. poder El ver. medial es auditivo y el lateral es visual. Y el área 18 Uno es anterior, otro es posterior. Ya están a nivel. reconocimiento y apreciación de las reconocimiento. Si selecciono el área 17, ¿qué cosa voy a tener? Podemos perder la visión, pero no total, puede ser una cuadrantanopsia
o puede ser las moscas volantes, el nombrecito, son como manchitas que vemos, ahorita recuerdo el nombre, máculas, ¿ya? Fuerte, fuerte, hijo. ¿Cómo? De equilibrio mental, no está a nivel de solamente de retina, limitación de la comida. Me creo. Primero vamos a hablar las capas, porque si no, solamente estoy haciendo la parte que es un productor. Y vamos a ver primero las capas de la retina, y en base a la capa de la retina vamos a explicar por qué se ha producido esa lesión. ¿Ya? Pero está hablando, tú ya te has ido por la tangente. Yo estoy viendo hablar de la vía visual, pero a nivel del área 17, 18 y 19. Estoy diciendo que el área 17 es en la corteza visual. Si se lesiona esta zona, ¿qué voy a tener? Cuadrantanopsias. Puedo tener, o sea, moscas volantes, manchas. Pero si se lesiona en el área 18 y 19, ¿qué voy a tener? Voy a ver el gráfico. Sí veo, pero no soy un interpreto. Mire, eso es lo veo. Ojo, lo veo. ¿Qué? No le nomitas. Bueno, ahí tenemos las capas de la retina. ¿Sí? ¿Cuántas capas tiene? Justamente lo que hablaba su compañero, tenemos un epitelio pigmentado. Es la parte más superficial de la retina. Son células pigmentarias cuya función puede estar relacionado en dar nutrientes a las células de conos y bastones. Luego tenemos la capa de conos y de bastones. No son las células, sino que se hacen como una prolongación de los conos y bastones. ¿Qué función tiene el cono? Era luz del día y colores. Era colores y la luz del día. ¿Qué función tiene los bastones? Blanco y negro. Bueno, luego tenemos una capa limitante externa. Allí vamos a encontrar justamente algunos conos y bastones. Pero tenemos una capa nuclear donde sí están todos los núcleos de los conos y bastones. Luego viene su fibra que se traslada a esta capa principal externa, donde va a ser una zona de sinapsis con las células, estas células que hablamos hace un rato. ¿Cuál es la primera neurona? Células bipolares. Y esas células bipolares que estamos viendo acá tienen dos polaridades. Sus dendritas que van hacia la capa plexiforme, hacia sinapsis con conos y bastones. Y su axón que desciende de esa capa nuclear va a ir a la capa plexiforme interna, donde vamos a ver que hace sinapsis con las células ganglionares. ¿Ya?
Y sería pues la capa de célula ganglionar. Y finalmente tenemos el conjunto de neuronas, de axones, de la célula ganglionar que va a formar el nervio óptico. Entonces, 10 capas con nervio óptico sería el. No se olviden, tenemos capas de nervio pigmentado, capa de conos y bastones, la capa nuclear externa, la capa flexiforme externa, las de sinapsis, las células bipolares con la capa nuclear. Luego tenemos la capa nuclear interna, donde están los núcleos y cuerpos de las células bipolares. La flexiforme, donde hacen sinapsis, con las células ganglionares, y la capa de células ganglionares. ¿Dónde está la primera neurona? En la célula bipolaar. ¿En qué capa? ¿Cuál? Nuclear interna. La segunda neurona. Células ganglionares. La tercera neurona. Cuerpo penetrado. Cuarta neurona. Bueno, ahí tenemos. Entonces, miren, acá tenemos los conos y bastones. Habíamos dicho que el cono se encarga de qué? ¿Cuál es la función del cono? Pues entonces, prácticamente sería la retina. La retina es como el grosor del cabello. En todo ese espesor están estas 10 capas. Ahí que tenemos a la célula bipolar, que ya vendría a ser la primera neurona. Entonces, el epitelio pigmentario es este, conos y bastones. Pero vamos a ver si les fueran las capas. Capa de epitelio pigmentario. Capa de conos y bastones. Luego viene membrana limitante externa. Luego viene ¿qué? Nuclear externa. Luego viene flexiforme externa. Luego viene nuclear interna. Luego viene flexiforme interna. Luego viene capa ganglionar. Y finalmente el nervio. Bien. Cuando vemos la vía visual, tenemos que conocer este esquema y saber interpretarlo, ¿no? Porque algunas preguntas del examen vienen de esto, ¿no? Por ejemplo, le digo, a ver si selecciona la letra A, nervio óptico y el lado derecho, ¿qué patología nos va a dar? Hemianopsia. Eso es hemianopsia. Pero los nuevos, ¿saben? ¿Qué es un nuevo? ¿Qué es hemianopsia? Hemi es vital. Ahora vamos a interpretar esto, ¿no? Que se evita. Tenemos el 95, ¿no?
Solo los de la mesa de atrás. 3, 4. Aquí en la mesa. No, va a dibujar.